Está con nosotros Andrés Ataide, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, para hablar sobre la situación política y pues la actualidad que tiene la ciudad. Andrés, ¿qué tal, tío Pancho? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Hola, buen día. Muy contento antes que otra cosa, perdón que te lo preguntemos así sí, claro. de pronto, pero queremos conocer tu opinión de qué pasó en el metro. ¿Cuál es la postura de Acción Nacional después de este? Pues mira, digo, primero lo más importante es la familia de quien perdió la vida. Tenemos lamentablemente un fallecido y por supuesto las familias de quienes resultaron heridas y heridos. Muchos de ellos ya afortunadamente tenemos la información de que están saliendo de la clínica Durango, pero muchos otros no, porque el accidente fue, como se ven en las fotografías y en los videos, fue bastante grave. ¿Cuál es nuestra postura? Que lamentablemente no es la primera vez. Recordamos que el año pasado en el metro, en las instalaciones del metro, por no seguir protocolos de seguridad, una mujer también perdió la vida. Entonces, la postura del PAN es muy clara. Me parece que así como la jefa de gobierno ha tomado buenas decisiones en hacer ya 2, 3 cambios en su gabinete, como fue el tema del secretario de Seguridad Ciudadana, como fue el tema de la Secretaría de las Mujeres, que estaba totalmente perdida en el tema. Sí. Me parece que esta es otra gran área de oportunidad para que la doctora Claudia mande un mensaje muy claro y muy potente de que administradoras o administradores de cualquier dependencia que no cumplan con su chamba tienen que ser removidos. Y la señora Florencia Serranía ya ha dado muchos elementos, la directora actual del metro, de que no puede con la chamba. Y ante esta catástrofe, lamentablemente muchas veces es así, se toman decisiones fuertes y drásticas ante catástrofes. Hoy tuvimos una, la postura del PAN es que el gobierno de la ciudad tiene que remover a la directora del metro. Andrés, lo comentábamos fuera del corte. ¿Qué pasa? Tú eres político a final de cuentas, estás en un partido político, el segundo en importancia en este momento en el país. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la mente de un político cuando no le invierte a un sistema de transporte como el metro? Porque tenemos años y años que el metro no se le mete. Mira, yo tuve la oportunidad de ser diputado local en la 7ª, última y hoy ya extinta Asamblea Legislativa y me tocaba ver temas de finanzas públicas, presidía la Comisión de Hacienda. Entonces ahí yo me llevé muchísimas conclusiones. Y la primera y quizá la más importante es que a diferencia de otros gobiernos estatales, sin importar el partido y el color, que con mucha razón le piden mucho auxilio a la Federación para que le caigan recursos, la Ciudad de México tiene lana. La Ciudad de México tiene lana. Tan tiene lana que año con año, y es algo que yo criticaba mucho del doctor Mancera, en su momento de la Secretaría de Finanzas, pero que siguen replicando los que hoy gobiernan, es que termina el año y les sobra mucha lana. O sea, es como si tú... Es un ejercicio brutal, ¿no? Brutal. Es como si tú tuvieras en tu bolsa lleno de billetes porque al final no supiste en qué gastarlo. ¿Cómo crees? Así le pasa al gobierno de la ciudad. Y los números no son menores. El año pasado al gobierno de la ciudad, ya en la administración, en el primer año, en el primer ejercicio fiscal de la doctora Claudia, sobraron 25 mil millones de pesos. O sea, es brutal. Es una quinta parte del presupuesto total que tiene la ciudad. En el año que tuvo. ¿Por qué sobra? Porque no saben gastarlo, no saben ejecutarlo, no saben licitarlo y porque a final de cuentas en los planes de gasto de todas las unidades ejecutoras de gasto de todas las dependencias, al final van quedando remanentes. Entonces, a tu pregunta, ¿por qué los gobiernos no invierten? Porque no es gastar, es invertir en los temas que son visiblemente lo que va atorando nuestra ciudad. 2 problemas que yo veo clarísimos. Primero, el del agua. El líquido vital. Hay muchísimas demarcaciones que tienen problemas respecto al suministro de agua. Y el segundo, que me parece que también es clarísimo, es el del transporte público. Sí. Entonces, ha habido intentos, todos ellos clarísimamente insuficientes, por parte de todos los gobiernos. Y yo creo que hoy la doctora Claudia tiene la enorme oportunidad, lo platicaba así contigo, de dejar un enorme legado y decir, en mi administración es cuando más se invirtió en el metro, por ejemplo. Ella el año pasado hizo un anuncio. La doctora Claudia es le gusta mucho hacer anuncios en conferencias de prensa y anunciar planes para todo. Y anunció un plan de inversión histórica para el metro, de mantenimiento, de compra de nuevos trenes, del sistema eléctrico, que entiendo que es lo que hoy justamente falló. Bueno, ya pasó un año, entiendo que gobernar no es fácil y que no se pueden exigir cosas de inmediato, pero bueno, ya pasó un año y sí ya es como tiempo y momento de ver de que las cosas, de que el dinero esté cayendo en el metro para ir viendo cambios. Insisto, hoy seguimos viendo goteras, seguimos viendo escaleras que no funcionan. Fue justo en Tacubaya, donde no servían las escaleras. Justamente. No, y los mismos usuarios a través de redes sociales pues te van avisando dónde están los problemas. Sí. Entonces ahí quizá hay un problema, detecto yo, como de inteligencia digital, en donde si las mismas y los mismos usuarios te van diciendo por dónde está el problema y por tanto dónde está la solución, pues resuelves. Pero no, pareciera que no tenemos todavía
Eso no sucede en mi país. O en Se mi están ciudad. burlando de mí. Se están burlando Eso de no mí. sucede De en tu mi ciudad. candidez de repente. Es que durante el corte yo les decía que justo no entendía cómo había sucedido este problema, si acaso no había un mismo sistema tecnológico que hiciera un repele entre dos unidades, ¿no? O sea, cuando viene una unidad en una dirección que es opuesta a la de otra unidad sobre la misma vía, que el mismo sistema los Creo que eso detuviera. no sucede ni en películas de superhéroes, Pancho. O sea, Es que yo vi ni Pearl ahí Harbor 1, 2, sucede. 3 y Nada. me la creí. Oye, hablando más sobre la Ciudad de México, el día de ayer vimos un video que se suma a la serie de demandas que hay en redes sociales sobre seguridad. La balacera a las afueras de la Diana. Ya. ¿No? ¿Qué Sí. está sucediendo en la ciudad con este tema de clima de inseguridad? Y no lo quiero retratar como crisis de inseguridad, porque también están los datos que indican que, en efecto, pues no ha habido un aumento drástico de la inseguridad, pero sí ha habido un fenómeno tal vez impulsado por redes sociales donde se siente un poco más insegura la ciudad. Sí, mira. ¿Qué está sucediendo en eso? Eh, ¿Quiere decir que sí están aumentando los crímenes o los de alto impacto son los que nos están llegando? ¿Qué está sucediendo? Yo soy de los que cree que para poder medir el pulso del ambiente de seguridad o de inseguridad en una comunidad, en este caso nuestra ciudad, hay dos vías. Por un lado, los datos duros, los oficiales, los del gobierno, y los de muchas organizaciones y dependencias que trabajan en ello. Y por otro lado, la percepción. A veces hacen match, a veces no hacen match. En este sentido, creo que están haciendo un poco de match. Te voy a decir por qué. Porque en efecto, según las cifras, en la Ciudad de México hay muchos delitos que han ido a la baja. Y eso, por supuesto, es motivo de celebrarse y, por otro lado, de reconocerse hacia el gobierno. Y yo creo que tiene mucho que ver, insisto, el cambio que hizo la doctora Claudia en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí. A Horta le puso quedó alguien que muy sabe. grande la chamba y a García Harfuch me parece que es alguien que tiene mucha experiencia y que sabe de la materia. Bueno, pues ahí se nota el cambio. Pero por otro lado, lamentablemente, la inseguridad en la ciudad se está focalizando en algunos sectores, particularmente en jóvenes y mujeres. Entonces, lamentablemente, en la Ciudad de México tenemos que, a diferencia de otros delitos que en el dato van a la baja, feminicidios, delitos sexuales que incluye violación y acoso van a la alza. Esos son los datos duros. Y si eso lo intentamos empatar con la percepción, definitivamente hoy hay un clima, un ambiente, un sabor de que la inseguridad que se vive hoy en la Ciudad de México, y eso te lo puedo decir que yo llevo viviendo toda mi vida aquí en la Chilanga Banda, hace mucho tiempo no se sentía. O sea, sí hubo un momento, recuerdo con Marcelo, por ejemplo, que pues ese fue el motivo por el que el doctor Mancera ganó. Sí, claro. Era el procurador, vendió en el buen Sí, sentido de la palabra buenas cifras. Oye, ustedes presentaron una candidata muy mala. Y retumba. No. Si quieres, ahorita Balazos. hablamos de eso. Y retumba con el triunfo del doctor Mancera por ese tema. Claro. Sí, y Mancera luego, se fue de pechito. con Mancera cuesta el tema de seguridad un poco y hoy a Claudia, si bien, insisto, no le podemos exigir cambio de inmediato y radical, en algunas cosas se ha ido mejorando y en otras no. Y es por eso que hoy, si bien no hay como tal, dices, crisis de seguridad, sí hay temas que preocupan y preocupan bastante. Particularmente, insisto, en tema de mujeres y jóvenes y que se traduce en que en Reforma o en la Torre Diana o en cualquier lugar en el que estés a mediodía o a las 2 de la tarde haya balaceras. Claro. Porque algo que tampoco se ha previsto y que el doctor Mancera nunca le reconoció y que nosotros lo criticamos y que hoy la doctora ha dado un pasito al frente y ha dicho sí está pasando y eso ya es ganancia, es que hoy hay grupos de delincuencia organizada peleándose la tierra. Exacto. Oye, Andrés, Peleándose el territorio. te queremos invitar a que veas la siguiente información con nosotros. Vamos a hacer precisamente contacto con Gaspar Betancourt porque no se están dando abasto los camiones de la RTP. Y después de escuchar esta nota quiero pedirte tu opinión rápidamente Sí, para claro. que nos digas qué pasa con este tipo de servicio que nunca se da abasto. Gaspar, estamos contigo, adelante, te escuchamos y te observamos. Es que eso es lo que hay que... Así es, Jesús, Pancho, auditorio. Como ya mencionábamos, estas 45 unidades que nos comentaron de la RTP que estaban apoyando a los usuarios de la línea 1 del metro no se dieron abasto. Y fue por este motivo que autobuses de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, denominados costeros, y también algunas camionetas están siendo utilizadas para auxiliar a toda aquella gente que utiliza diario la línea 1 del metro en la estación Tacubaya. En este punto que podemos observar con imágenes de mi compañero Carlos Valente, están saliendo las personas que van hacia el metro Chapultepec.
Metros más adelante están saliendo otros autobuses que van hacia Observatorio. Así es que están siendo auxiliadas las unidades de la red de transporte de pasajeros con autobuses y con vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana debido a la gran demanda de usuarios para dirigirse hacia Observatorio, hacia Juanacatlán o hacia el metro Chapultepec. Habrá que contemplar que se están tardando algunos minutos para poder abordar estas unidades y que en el caso de estas camionetas que podemos observar son en primera instancia a las mujeres, a las que dejan subir a la cabina, y en la parte posterior es donde están subiendo los hombres para poder trasladarse hacia las estaciones del metro, en este caso Chapultepec. Y ese es el reporte que al momento les tengo. Gaspar, muchas gracias. Como la leva militar. Échele, súbele. ¿Qué opina el trépele. dirigente local del PAN? A ver, Rápidamente, antes del corte. Totalmente una falta de planeación, de previsión ante cualquier emergencia como esta. Porque a cada camión o patrulla que la Secretaría de Seguridad Ciudadana destina para poder mover a estas personas a su chamba o a donde se dirigen a las escuelas, es un policía que está dejando de atender justamente el tema de seguridad. Entonces, un gobierno como el de la Ciudad de México, en donde su hacienda pública asciende a los 220,000 millones de pesos, la entidad federativa que más lana tiene en el país, y que no prevea esto, bueno, pues estamos ahí sí entonces viviendo, no en la capital del país, aunque en la letra o en el papel se diga, sino más bien en una ciudad, insisto, que teniendo acceso a toda la tecnología, a toda la información, a toda la inteligencia, toma decisiones de bote pronto y ahí están las consecuencias, ¿no? Andrés, ha sido un verdadero Al placer contrario, platicar muchas contigo. gracias, que estén muy bien y arriba la América. Ahí sí diferimos, man. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos.